Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan, capítulo 14. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la familia de Dios y el título es Llevando la gente a Cristo como familia. Nuestra tarea en favor de la humanidad es ayudar a que las personas vayan a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Les contamos las buenas nuevas de Dios en Cristo, diciéndoles que en su nombre tenemos garantizada la vida por siempre y también el pleno desarrollo espiritual en esta vida que hoy vivimos. Guiamos a la gente en la dirección de Cristo, pues solamente a través de Él se llega a Dios. Él es el único camino al Padre y nadie llega al Padre sino por Él. Juan 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 8, donde les pido que pasemos ahora, Jesucristo es el puente que conecta al hombre con Dios. Jesucristo es el camino, es el puente. No hay otra manera de conectarse con nuestro querido Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Acá en Hechos 8 vamos a ver un registro que habla de una gran persecución que surgió en Jerusalén, la que obligó a los creyentes a migrar a otros lados. Así, un tal Felipe, un gran hombre de Dios, recaló en Samaria. De él también vamos a aprender a quién tenemos que predicar. Hechos 8, en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, fíjense lo que hacían, anunciando el Evangelio. Venían de una gran persecución y vean, es una gran persecución. En aquellos años los gobiernos tenían la suma del poder, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, todos los poderes los tenían estos tipos que eran como Herodes y como quienes los seguían. Los persiguieron a mansalva, sin que nadie tuviera que ir a la comisaría o ir preso, nada. Los perseguían, entonces ellos se fueron y en lugar de irse con el rabo entre las colas, escondidos de abajo de las camas, ellos fueron proclamando, predicando el Evangelio. En el 5 dice que, anunciando el Evangelio de todos modos es similar. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué cosa? A Cristo. ¿Quieren que la complique? Miren que yo soy bueno para hacerlo. Y sin embargo, si lo leo, no hay otra posibilidad. Lo único que predicaban ellos era Cristo. Todo lo que sabían de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, pero ahí viene lo mejor, viendo las señales que hacía. No era puro verso, era la palabra de Dios más lo que producía la palabra de Dios en las personas a las que él se la predicaba. Hechos 9, ya que estamos en el barrio. Hablando de Pablo, era Saulo, ahí nomás se hizo en el 9, se empezó a llamar Pablo. Bueno, fue finalmente el gran apóstol de la cristiandad. El hombre se convirtió, realmente creyó, fue hecho hijo de Dios y fue, como dije, el apóstol más grande de la cristiandad. En Hechos 9:20, refiriéndose a él, dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿Ven? Lo que predicaba Felipe, lo que predicaba Pablo es lo que podemos y deberíamos predicar nosotros. 1 Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1. Versículo 21 empezamos, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que si vos te sentís muy loco predicándolo a Cristo, bienvenido al club. Nosotros ya tenemos una membresía con un carnecito, nuestra foto, la impresión del dígito pulgar derecho. Sentite normal. Predicar es una locura. Para el mundo es una locura. Para nosotros es normal. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué?
Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por eso es una locura la predicación. No es una locura, es la cosa más cuerda que hay, predicarlo a Cristo. Eso es lo que hacían. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, ven, predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto Pablo y nosotros se gozaba y me gozaré aún, dice Pablo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En esto se gozaba Pablo. La verdad que no está bien predicar a Cristo por contienda, pero lamentablemente en ocasiones ocurre eso. Bueno, pues bien, gloriémonos o gocémonos que en realidad se predica a Cristo. Alguno va a enganchar, alguno va a creer y realmente le va a dar gloria a Dios con su vida, con su andar. Todos nosotros nos gozamos cuando nuestros hermanos anuncian a Cristo, aunque sea por contienda o vanagloria, y Dios quiera que sea poco o nada de eso. Pero anunciémoslo nosotros a Cristo. Ahora bien, puede que esta tarea de llevar el Evangelio a las personas nos resulte pesada, inacabable, imposible o, en el mejor de los casos, cuesta arriba. Eso sería así si fuera que cada uno de nosotros tuviera que filmar toda la película desde que una persona es hablada por primera vez hasta que Dios la hace su hijo. Eso sería así, sería inacabable, sería cuesta arriba, sería imposible, si es que nosotros nos encargáramos de filmar toda la película de la persona. Pero las películas son una sucesión de fotogramas y nosotros somos una familia que participamos en la filmación. Al ser familia, cada uno de nosotros aporta un fotograma de tal manera que cuando están puestos en orden y todos juntitos, tenemos la película de lo que haya pasado con la persona a lo largo del tiempo y su respuesta al llamado de Dios. Contarle a la gente de Cristo y de Dios es probablemente la tarea más importante que podemos y deberíamos desarrollar en nuestras vidas individuales y de familia. Todos podemos y deberíamos hacer nuestra parte. No podemos dejar que el temor, la vergüenza o las experiencias supuestamente frustradas del pasado nos detengan de decirle al mundo lo que Dios nos encomendó que le dijéramos. ¿Por qué dije supuestamente frustradas? Por esto. Vos vas y estás 15 minutos, media hora, una hora hablándole de Cristo a una persona y capaz que se va y no parece que no sirvió para nada. Por eso dije supuestamente fracasadas, porque no sabés si fue un fracaso o no. Vos formaste parte de un fotograma en la vida de la persona. Quizás más adelante venga otro y diga otra. Y no es que vos no le dijiste lo que tenías que decirle. No. Vos hiciste bien tu trabajo, le dijiste lo que sabés, dejaste que el Padre trabajara en vos y vos decirle las cosas que la persona necesitaba escuchar, pero capaz que en ese momento no lo agarraste. Y algún otro con alguna otra cosa que fue una cosa muy chiquitita, tac, ahí le hizo el clic. No quiere decir que con el que hizo el clic estuvo bien y vos estuviste mal. No, vos hiciste un fotograma de la película del renacer de alguna persona. Así que acercarnos con la palabra de Dios a las personas no necesariamente significa llevarlas de ser incrédulas a ser creyentes
con un andar maduro de manera inmediata. No es así. Piensen mientras yo voy desarrollando este tema en ustedes, en cuántas personas, cuántas circunstancias Dios armó alrededor de ustedes hasta que finalmente ustedes creyeron. Piensen en uno, en otro, se acordarán de algunos, de otros jamás se van a acordar, pero ¿cuántos habrán formado parte de que nosotros estemos aquí hoy día? Lisa y llanamente, acercarnos con la palabra de Dios a las personas es darle las buenas nuevas, lo cual puede ser hecho de 1000 maneras diferentes, de 1000 palabras diferentes, todas provenientes de la hermosa palabra de Dios. Nosotros guiamos a la gente en la dirección de Cristo según el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y de acuerdo a la palabra que anida en nuestros corazones de tal manera que arde tanto que no podemos no sacarla fuera y quemar a alguien con esa palabra que arde en nosotros. Esta acción de inmenso favor del amor de Dios manifestado por nosotros a las personas del mundo tiene todo que ver con nuestro fiel andar en Cristo. La primera buena obra operada en nosotros corre por cuenta de Dios, el hacernos sus hijos. Llegar al mundo con la palabra es el negocio de nuestro Padre. Él se dedica a llegar al mundo con la palabra de Él a través de nosotros, porque Dios no tiene boca sino las nuestras, no tiene pies sino los nuestros, no tiene manos sino las nuestras para llegarnos al mundo que necesita su palabra. Filipenses capítulo 1. Ahí estábamos. En el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, quien la comenzó en nosotros la buena obra, en Filipenses 1:6, es Dios. Él es quien comenzó en nosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguiremos necesitando de nuestro querido Dios para perfeccionar su maravillosa obra en nosotros. Muy bien, ya está. Ya sabemos que es una obra, predicar la palabra de Dios, llevar a las personas al nuevo nacimiento, es una tarea de equipo, es una tarea de la familia. Entonces no está solamente sobre mis hombros. Ya no tengo por qué frustrarme solamente porque pareció que le hablé la palabra a esta persona y no la creyó. No sabés, por empezar. No sabés, pero vos hiciste lo que tenés que hacer. Acordate, vos hacé tu fotograma cuando el Padre te presenta la oportunidad. Yo hago una acción, otro hará otra en un tiempo y otro en algún otro tiempo, y así de a poco iremos completando la tarea de asistir a nuestro Señor a que alguien venga al conocimiento de la verdad, finalmente crea y Dios lo haga su Hijo. Isaías 55. Nunca hay que pensar que tu tarea, por pequeña que a vos te parezca, es insignificante. Eso es un error. Pues no hay nada de insignificante en vivir la palabra y compartirla con las personas. Eso no tiene nada de insignificante. Es probablemente la cosa más grandiosa que cualquiera de nosotros puede hacer por alguien, compartir la palabra de Dios. Y cada vez que vos la compartís, nunca regresa a Dios vacía, es decir, sin que haya hecho aquello para que Dios la envió. Isaías 55 dice esto en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Por tanto, es un error pensar que tu tarea haya sido insignificante, aunque hayas pasado 2, 3, 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos o 1 hora y media con una persona y se fue supuestamente sin haber hecho un cambio en su vida. No lo sabés. Vos tenés que hacer tu fotograma. Y nosotros, alguno de nosotros, quizás en algún otro lugar del mundo, en tu barrio o fuera de tu barrio, en otro país o en otra provincia o departamento, puede hacer también otro efecto en la persona. Nuestro trabajo es conectar a la gente con Dios. No es hacer que se conviertan ni que renazcan. No, Señor. Nuestra tarea es conectarnos con quien lo hará,
con Dios que comienza la buena obra en las personas. Vos ayudás a que las personas lleguen a Dios. No es que vos las ganás para tu iglesia, vos las ganás para Dios, no las ganás para tu iglesia necesariamente. Vos vas con el propósito de llevarlas a Dios. Luego, ojalá Dios quiera, tengas una iglesia en la casa donde realmente puedas llevar gente para que pueda ser amada y pueda crecer en el conocimiento de Dios y ayudada por todos ustedes para que ande con un andar maduro, santificado. Dios quiera. Bueno, todos queremos tener ese tipo de iglesia y todos podemos tenerla si realmente nos empeñamos, pero vos no la ganás para una iglesia o para la otra, vos la ganás para Dios. Por eso predicamos a Cristo, porque Cristo es el camino al Padre y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, eso es lo que vos hacés cada vez que vos tenés ocasión. Primera de Timoteo capítulo 2. Puede ser que en esta vida realmente nunca veamos el fruto de nuestro hablar la palabra en algunas de las personas a las que les hablemos, pero hablarles, como vimos recién en Isaías 55, nunca es en vano. La palabra hará lo que tenga que hacer y lo hará en los tiempos en que la persona le permita a Dios hacerlo. Algunos nos resistimos muchos, entonces tardamos mucho tiempo, pero bueno, depende de la persona, el deseo de Dios lo expresa claramente en su palabra. Así que añadamos nuestro fotograma a la película de las personas. Al predicar a Cristo, vos estás formando parte activa del deseo básico, del deseo más profundo de Dios, que vemos acá en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que no todos los hombres quieren ser salvos. Entonces, ¿de quién es la decisión? No es de Dios, es de la persona. Es uno el que decide creerle a Dios. Evangelizar básicamente es presentar el evangelio a las personas. Y ese no es un trabajo predecible. 2 más 2 es 4, porque depende de la respuesta de la gente. Pero bueno, que tu respuesta a la palabra sea acercarte con el evangelio a las personas. No todas las conversaciones referidas a Dios, a su palabra o a nuestro Señor Jesucristo que vos tengas van a terminar en que la persona a la que le hables crea, se pare firme y traiga fruto, ¿no es cierto? No siempre es así. Eso es lo que queremos, pero no siempre es así. No obstante, vos hacé tu trabajo, que Dios y el Señor ciertísimamente harán el suyo mientras las personas les permitan. 1 Corintios 3, por favor. Versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Son servidores como único título. Pablo era apóstol, eso dice claramente la palabra, pero acá en este ejemplo dice que son servidores. Si quisiéramos ponerle un título, uno sería el plantador y otro el regador, ¿no es cierto? Pero no importa el título, realmente, importa que sirvan. Dios siempre es el que dirige la operación considerando la voluntad de las personas, nunca yendo por encima de la voluntad, ¿no es cierto? En el 6 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero la verdad que el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Bueno, vean, en la ecuación de la vida, de la difusión de la palabra de Dios, todos somos alguien, nadie es nada. Todos somos alguien. ¿Ven? Lo que pasa que acá el énfasis que está haciendo es que si Pablo no hubiese regado, Dios hubiese conseguido a alguien que riegue. Si Apolos no hubiese regado, Dios hubiese conseguido quien riegue. ¿Lo ven? En ese sentido son nada. No es que eran nada, caramba. Eran nada menos que 2 creyentes que aparecen en la Biblia. Nuestros nombres no están en la Biblia, ¿no es cierto? Los de estos sí, eran hombres que han favorecido tanto a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Entonces sí que son algo. Lo que quiere decir es que lo importante acá es que el servidor sirva.
que el regador riegue porque le tocó regar, que el sembrador siembre porque le tocó sembrar. Si un día cambian los roles, vos te toca sembrar o regar o lo que fuera, el tema es que vos sirvas tu función, que funciones tu función. Eso es lo que quiere decir. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice el 8. Es decir, son servidores. Eso es todo. Lo único que difieren es en el título. Pero si no hubiésemos encontrado un título para ese servicio, lo importante es que ellos sirvieran. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A más labor, más recompensa. Eso dice claramente la palabra de Dios. No es que en función de ser regador va a ganar más recompensas que el que fue sembrador o al revés. Nada que ver. Las recompensas son por servir con cualquier título que sea el servicio. La recompensa viene por funcionar la función y no por el nombre de la función. 8. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿ves? Igual que nosotros, Apolos y Pablo eran colaboradores de Dios, nosotros también. Estamos en el mismo negocio, en la misma empresa. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No vas a poder culpar a nadie, porque vos sos uno de los cada uno, yo soy uno de los cada uno, que tengo que mirar cómo sobreedifico. Puede ser que vos plantes y algún día algún otro venga alguien y riegue. Dios está en el negocio de bendecir a las personas. Él hará lo que tiene que hacer para conectar los puntos en la vida de la gente. Así Dios va conectando un punto con otro punto ahí. Nos va, no me gusta usar la palabra persiguiendo porque no es lo que Dios hace, pero Dios está constantemente dándole oportunidad a las personas. Por eso digo que junta este punto con este otro punto y este de acá a acá y va armando el rompecabezas de nuestras vidas hasta que uno viene y te dice la última cosa que te tiene que decir y ¡oh! Ahí vos renacés del Espíritu de Dios. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Formar parte de la película de la vida de las personas. Y vaya a saber cuántas personas formaron parte de cuántos fotogramas hay en tu vida para que vos creyeras la palabra de Dios. Y bueno, lo mismo es con cada uno de nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que sea eso! Habrá alguna ocasión en que vos, digamos, abras el juego con un simple Dios te bendiga. Y ahí se terminó todo. Ahí se terminó todo que a vos te parezca. Todo queda ahí que vos sepas. Tu trabajo podría ser comparable como de alguien que toma la pala y hace un agujero en la tierra. Después viene otro y planta una semilla. Después otro da vuelta a la tierra y otro viene otra semillita hasta que ¡pum! Florece en la persona. ¿Lo ven? Es maravilloso. Entonces, no es que yo filmo toda la película de la vida de la persona hasta que Dios lo hace su hijo. No, yo formo parte de un fotograma y estoy muy agradado de hacer eso, de poder hacer eso, que Dios me permita a mí formar parte de la vida de alguien, como alguien formó parte de mi vida. Justamente acá en esta casa vive Roberto y vivía con su familia y acá vine yo con Jorge. Muchas veces cuando yo recién empecé y estaba más lleno de preguntas que de respuestas, después, es más, no tenía ninguna respuesta, estaba lleno de preguntas y acá me ayudaron a mí. De a poquito hicieron lo que pudieron, pobres. Decir que yo era muy bueno. No. Yo fui bastante difícil, qué tontería, pero bueno, es lo que es, no lo digo con orgullo ni nada, explico cómo son las cosas, capaz que ustedes se encuentren, Dios quiera que no, con alguien como yo. Pero hubo mucha gente que a mí me ayudó en este camino y bueno, justamente estas paredes de alguna manera me han sostenido a mí con el amor de la gente que estaba alrededor mío en aquellos años. Entonces, proclamar el Evangelio es una tarea de familia, es una tarea de equipo y nuestro puesto puede variar constantemente dependiendo de la situación y de la necesidad de la persona. El simple hecho de ver que no llevamos a la persona de la incredulidad a creer en el Señor Jesucristo no significa que no hayamos hecho algo como para acercarlo al Señor. Ninguna tarea que tenga que ver con Dios en Cristo es insignificante. Ninguna.
Puede que ocurra que vos hayas sido el primer cristiano que le dijo algo que verdaderamente tuviera sentido, que no tuviera que aceptarlo por fe. Alguien que le explicó de la Biblia por qué le decía lo que decía. Capaz que fuiste el primero, o fuiste el primero en verdaderamente amarlo con el amor de Dios. Capaz que vos fuiste el primero. Entonces, bueno, vendrán otros si vos no terminaste la tarea. Pero no es que no hiciste tu tarea. Cada cual hace algo por alguien cuando lo hace en Jesucristo. El libro de Hechos es maravilloso. El libro de Hechos registra el comienzo, el desarrollo, el crecimiento y la expansión de la iglesia del cuerpo de Cristo en el primer siglo. Y ahí vamos, por favor, en Hechos capítulo 2. De este libro podemos tomar ejemplo tras ejemplo de la perspectiva y profundidad del crecimiento de cualquier iglesia en cualquier momento de la historia. Hechos 2, en el versículo 42, dice, y perseveraban, y ahora vamos a prestar atención a qué perseveraban los creyentes del siglo I, en la doctrina de los apóstoles, que es las enseñanzas que aprendieron directamente del Señor Jesucristo pocos días antes de este Hechos 2. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Nosotros comemos todo el tiempo entre nosotros, sin ir más lejos, cada domingo que nosotros nos reunimos, después de la reunión nosotros acá comemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Un pequeño bocado, lo que sea, pero alargamos el gusto de estar juntos, reunidos, que vinimos todos con el mismo propósito. En el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mirá lo que dice el versículo 46 y 47, donde vamos a hacer un gran énfasis. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el efecto que produce perseverar en la palabra de Dios. Esto hace, no lo fabricaban, les salía solo como nosotros. No decimos, bueno, andá tildando, hacemos la enseñanza, después esto. No, nos queremos quedar, queremos estar juntos, queremos compartir un poco más de la palabra de Dios y de nuestras vidas. 47 dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor era quien añadía, ellos eran quienes perseveraban. Ellos tenían, dice, favor. ¿Vieron que dice ahí que tenían favor? En el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor. Esa es la palabra griega charis, que quiere decir favor divino, favor de la gracia, favor que no tuviste, que te es gratuito, te vino porque Dios te quiere, no porque hayas hecho nada. Eso es lo que ellos tenían entre ellos, compartían eso. Esa conducta que ellos tenían de tener ese favor, de alabarlo a Dios, era algo que habían aprendido de la doctrina de los apóstoles, que a su vez habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2.47, léanlo, mientras yo les voy a leer a ustedes otras versiones de Hechos 2.47, léanla de ustedes para compararlas con esto, porque es importante entender que ellos compartían gracia con la gente. La gracia que ellos habían recibido de Dios en Cristo la compartían con las personas, y lo mismo hacemos nosotros. Una de las versiones dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Otra versión dice, alabando a Dios y haciéndose amar de todo el pueblo, y el Señor aumentaba cada día el número de los que abrazaban el mismo género de vida para salvarse. Bueno, palabra más, palabra menos, ahí vamos orientados, y le doy la última. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Ven? El Señor añadía, ellos perseveraban en todas estas cosas. Si vos querés que el Señor añada, entonces el Señor quiere que vos perseveres. Vos hacés tu trabajo y el Señor hará el suyo.
de esta parte no tenemos ningún problema. Sabemos que esto va a ocurrir, el Señor siempre lo va a hacer. Esta es la que nosotros tenemos que trabajar para realmente llegar a las personas con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Esto tiene que ver un poquitito con la doctrina de los apóstoles, que es la que ellos habían aprendido a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Juan 13:34, Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué tal? Eso es lo que aprendieron del Señor Jesucristo, eso es lo que ellos estaban viviendo unos versículos más después, acá de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No te van a conocer como discípulo del Señor Jesucristo por la cantidad de versículos de memoria que vos conozcas, por grandes exposiciones de la palabra de Dios, o por lo grosso que sos, que vas de un lado al otro en la Biblia como si supieras dónde te estás moviendo. Te van a conocer por el amor que nos tengamos los unos a los otros. El amor que nos tenemos los unos a los otros es testimonio a la gente de afuera de que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, el amor, que es acción, no es verso, es acción. No es lo que vos digas, es lo que vos hagas, cómo vos vivas, cómo expreses esta palabra a las personas. Entonces los otros querrán tener ese no sé qué sé yo, que vos tenés. ¡Qué bárbaro! Que sea así, que no sea verso. Entonces son las acciones que hacen que la gente se dirija a lo que nosotros les hablamos. Alguno de ellos le pudo haber dicho ahí en Hechos 2 o en Hechos 8, como leímos, alguno pudo haber dicho algo, Dios te bendiga, y alguno otra vez, capaz que en el mercado, les dijo, les habló acerca de la resurrección, y otro le habló de alguna otra cosa, y otro lo invitó a la iglesia en la casa, pero la persona dijo, no, yo no voy, y se fue pensando que era frustrado, pero todos actuaron para que ocurriera lo que nosotros leemos, que la gran expansión que hubo en el libro de Hechos. Cada cual pudo haber pensado que fracasó cuando le habló y la persona nunca fue a la iglesia en la casa. Pero al cabo de algún tiempo, finalmente esa persona pudo haber creído en el nombre del Señor Jesucristo y Dios lo hizo salvo. Entonces, que las personas finalmente creamos es una acción conjunta en Cristo de todos nosotros. Esas son acciones que cada cual hace sin siquiera saber cuál será el impacto final sobre la vida de las personas con las que tomamos contacto y a quienes le damos la buena nueva. Muchas veces, gracias a Dios, resulta lo deseable y puede que vos seas quien hayas participado directamente en el último fotograma de la persona, justo cuando la persona confesó y creyó lo que dice Romanos 10 y la persona fue hecha salva por Dios. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el corazón de la gente que es tocada por el amor de Dios manifestado por alguno de nosotros? Aquí estamos nosotros, todos nosotros, que un poco somos el resultado de la acción conjunta de varios que trabajando en equipo con Dios nos allanaron el camino a que nuestra vida sea una alabanza a Dios. Todos nosotros somos la oración respondida de alguien o de alguienes. Todos nosotros. Si hablase de mí, podría decir que mis padres me educaron grandiosas personas, bellísimos seres. Ya los conocerán cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y podrán pasar tiempo con ellos como yo. Fueron buenísimos y nos educaron, no era la conversación de todos los días, Dios y su palabra, ellos pobres sabían muy poco, pero tenían en claro quién había hecho el cielo, la tierra, el firmamento, fuimos educados que las estrellas en el firmamento fueron colocadas por Dios y, en fin, todas esas cosas. Entonces, algo habrá pasado en algún momento que se encendió en mí una llamita piloto, como la de una estufa, un calefón, un calentador, una llama piloto, así chiquitita, que en algún momento alguien
hizo la última acción de abrir la canilla, el grifo o la llave del agua caliente, lo abrió así y ¡fum! Explotó en una llama y realmente cambió mi vida. Recuerdo algunos, por supuesto, no todos, por eso hoy traje este que es muy singular. Este fue el primer Nuevo Testamento que yo tuve. Yo pensé que esta era la Biblia en aquel entonces. Y una noche por la avenida Corrientes, que han conocido mi familia, han tenido el gusto de conocer la avenida Corrientes, bastante famosa acá por el obelisco. Yo paseaba muy tarde en la noche y había, no sé, ahí en Corrientes y Maipú, una iglesia que era la iglesia metodista, la primera iglesia metodista en la Argentina. Lo sé porque lo escribí acá en la contratapa. Y este librito me lo regaló un señor que jamás volví a ver, pero seguramente, y Dios sabe que deseo volver a verlo, cuyo nombre era Estanislao, pero como era la iglesia metodista que daba enseñanzas o sus reuniones en inglés, a él le decían Stanley. Y entonces se me presentó Estanislao, se me presentó como Stanley. Así que el señor Stanley me regaló esto algún sábado de abril de 1974. Y quedé ahí, hasta que 2 años después me agarró Jorge Escalice, acá en marzo de 1976, y me dijo lo que me dijo, que me dio vuelta la cabeza y ¡pum! Pero Stanley formó parte de uno de mis fotogramas. Entonces todos nosotros venimos de algún lado. No fue el último, uno solo que nos habló. Dios nos vino siguiendo, que ya recuerden que no es persiguiendo, viste, como así, que no nos deja estar. Dios respeta nuestro libre albedrío, pero Él hace todo lo que puede para conectar los puntos. Fíjate cómo conectó, por ejemplo, los míos. Piensen ustedes cómo Dios conectó los puntos en sus vidas para que ustedes en un momento creyeran la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Cuando ocurrió el derramamiento de Espíritu Santo en Pentecostés, gente de todos lados escucharon a los apóstoles que eran de Galilea, que hablaban las maravillas de Dios, alabándolo a Dios. Luego Pedro da un sermón que impactó la vida de todos los presentes. Pedro no estaba solo, eran una unidad trabajando en conjunto y eso fue percibido por la multitud. En Hechos 1.15 no vayan ahora, pero en Hechos 1.15 ustedes pueden ver que eran como 120 los hermanos que estaban reunidos ahí esperando el día de Pentecostés. Era la familia unida en ese momento. En Hechos 2, en el versículo 37, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Les hablaban a todos los que estaban ahí. Era una tarea de familia la que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés. Eran los primeros 120 que iban a dar lugar a, luego veremos que como 3.000 que se convirtieron ese día. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eran como 120, no era Pedro solo. Así que era Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? La gente te pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, tenés razón, lo que me decís, ¡wow, qué bárbaro! Me das vuelta la cabeza. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese, y acá no hay una gotita de agua, acá habla de bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que era el nuevo bautismo que había traído nuestro Señor a partir del día de Pentecostés. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. A cada uno de nosotros se nos dio una venida de servicio para bendecir al resto. Como habíamos hablado antes de Apolos regó, o yo planteé Apolos regó, cada uno tiene su avenida de servicio, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros necesitamos no tener ningún temor, ninguna vergüenza de ayudar a las personas con lo que sea que nosotros tengamos para darles en ese momento. Y darles entonces, predicarles a Cristo. Marcos 16, por favor. Vamos a ir ahí a lo que es está en el logo nuestro, al versículo que está en nuestro logo. Marcos 16, en el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros queremos la salvación de todas las personas, porque Dios quiere la salvación de todas las personas. Entonces nosotros vamos y predicamos a todo el mundo el Evangelio. Para eso hay que conocer el Evangelio. Se refiere al Evangelio del Reino de Dios, que nosotros tenemos bien desarrollado, que es bueno que la gente estudie y vea, porque si vos vas a proclamar el Evangelio, si vas a anunciar el Evangelio, tenés que saber de qué se trata el Evangelio. Tenés que estudiarlo y ver en la palabra de Dios cómo llevas a la gente a mostrarle que nosotros tenemos un futuro con cuerpos perfectos en una tierra que va a terminar siendo perfecta, que la tierra va a ser llevada a un estado de gloria y esplendor que tuvo desde mucho antes de Génesis 3:15, que fue cuando el hombre pecó por desobediencia. Ese mensaje nosotros llevamos a las personas. Fíjate, ¿quién no necesita recibir un mensaje así de tremenda esperanza? Lucas 24. Hay que entender que hay cosas que nos tocan a nosotros por añadidura. Nosotros no estábamos en el momento que nuestro Señor Jesucristo dijo esto que vamos a leer nosotros, que dijo. Se lo dijo a sus discípulos. Si vos pensás que no sos discípulo del Señor Jesucristo, lo vas a leer, lo vas a pasar como si no fuera para vos. Sí, es para vos. Si sos discípulo, si vos te llamás discípulo del Señor Jesucristo, vos permanecés en su palabra, entonces sos discípulo. Estas palabras son para vos también, porque si no se hubiese muerto con los apóstoles esto que le dijo el Señor Jesucristo, porque todos los apóstoles se murieron. Todos los discípulos que estaban en la época del Señor Jesucristo ya no están más, se han muerto. Entonces, lo que Él dijo que se murió en ellos, no se murió en ellos, es para nosotros también. Lucas 24, versículo 44 dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces hizo algo con ellos que sigue haciendo al día de hoy. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, lo mismo que dijo Pedro. ¿Se dan cuenta? Esta es la doctrina de los apóstoles, la doctrina que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, que luego se escribió en el libro de Hechos. ¡Qué bárbaro que es esto! Es tan simple. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primera de Pedro capítulo 2. Cada uno de nosotros somos parte de este trabajo de mover la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, de predicar Cristo a las personas. Primero de Pedro capítulo 2, miren lo que dice el versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios y para nosotros también, piedra escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada ladrillo, cada piedra que somos nosotros es importante en este edificio que va creciendo en una acción conjunta de nosotros con el trabajo de Dios en cada uno de nosotros. Es tremendo. Cada uno de nosotros somos importantes. Pensá ahora que habló de piedras, que yo lo comparo con los ladrillos del día de hoy. Si acá en esta pared que está acá faltara un ladrillo, bueno, tendríamos que cubrirlo con algo. No sería, digamos, que falte ese ladrillo la muerte de nadie. El edificio no se va a caer, pero queda un hueco ahí. ¿Te das cuenta? Siempre hay algo que pasa cuando un ladrillo, como piedra viva que somos, no funciona. Por eso es importante que todos funcionemos y nos ayudemos los unos a los otros a funcionar nuestra función por el bien del total del cuerpo de Cristo. Romanos 12. Nosotros necesitamos estar dispuestos al trabajo para Dios de ganar gente para Él. Y una vez que están con nosotros, los cuidamos para que crezcan para la gloria de Dios.
En cada caso y cada uno de nosotros nos dará Dios la tarea que tengamos que hacer y las palabras que tengamos que hablar. Debemos ocuparnos en lo que sea que haga falta en este trabajo de guiar a las personas a Dios a través de Jesucristo. Nosotros servimos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Romanos 12, quiero que veamos la importancia que tiene cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, empezando en el versículo 4. Romanos 12, la docena, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No tenemos por qué funcionar lo mismo. Algunos regamos, otros plantamos, en fin, otros cuidamos, lo que fuera. Cada uno de nosotros tiene una función diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, pero una cosa vale para todos: el amor sea sin fingimiento, sin verso, sin hipocresía. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, y en el 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Para predicar la palabra de Dios de forma eficaz, necesitamos creer que cada uno de nosotros tiene algo para dar al resto. Por eso crecemos en conjunto y trabajamos en equipo, cada cual aportando lo que sea que tenga para aportarnos al resto. Primera de Pedro capítulo 4, disculpen que no les dije que dejaran una marca, pero podemos regresar fácil ahí. Primera de Pedro 4, en el versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. ¿Ves? No te la guardes, no te lo quedes. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, bueno, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y yo también digo amén. Bárbaro, es así. Cada uno de nosotros tiene que dar lo que tiene. Usando el ejemplo que habíamos visto de 1 Corintios 3, ¿se acuerda de plantar y regar? Bueno, nosotros podríamos decir, si alguno siembra o riega, siembre o riegue conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. La actividad que sea que tengas, sepas el nombre o no lo sepas, no la actividad sino el don, la venida del servicio que tenés para bendecirnos, la que sea que sea. No importa si conocés qué título tiene, la que sea, dánoslo. Necesitamos que vos nos sirvas. Ustedes todos necesitamos que todos sirvamos. Aquí somos todos importantes. Todos tenemos algo que aportar al resto y es importante que nosotros nos amemos con este amor y que la gente vea ese amor y quiera tener lo que nosotros tenemos. Efesios capítulo 2. Dios derramó su gracia sobre la iglesia mediante una multitud innumerable de dones individuales. En la medida en que cada seguidor de Jesucristo comparta su don con otros, el resultado es la gloria de Dios por medio de él, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, actuando de esta manera, la gente va a ser atraída a Dios a través del Señor Jesucristo cuando la iglesia funcione de esta forma, no antes. Porque ¿para qué ir a donde hay problemas si yo ya estoy en problemas? Yo quiero salir de problemas. Yo quiero pasar de una histeria, diremos al mundo, a pasar a una historia, diremos al mundo. Para pasar de la histeria a la historia, o de una histeria a otra histeria, me quedo en la histeria conocida. Más vale histeria conocida que histeria por conocer, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que hacemos es le contamos una historia al mundo. Nosotros queremos dejar la histeria y ayudarle a las personas que están, te señalo a vos, pero no quiero decir eso.
Nosotros le contamos a la gente que pueden salir de su histeria y planear la historia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Qué tremenda responsabilidad, qué privilegio tan grande tenemos y qué bendición tan grande. Efesios 2, se imaginarán que voy al versículo 10, que dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No fuimos salvos por las buenas obras, pero Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Quiere decir que son obras que antes no podíamos hacer. No es cruzar a los viejitos la calle o a los cieguitos la calle o ayudar. Eso está recontra bien y muy bien, pero uno no necesita ser cristiano para hacer eso. Es correcto ayudar a las personas en cualquier capacidad que uno pueda. Estamos hablando de las obras que tienen que ver con el Espíritu Santo en nosotros, que antes de conocer a Dios y de tener Espíritu Santo no podíamos hacer. Esas son para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que Dios preparó de antemano son básicamente las obras que tiene cada miembro del cuerpo para hacer, para darnos. Según nos enfocamos en lo que Dios ha hecho y hará, podemos alabarlo desde lo profundo de nuestro corazón, sin temor a reflejar y compartir entre todos nosotros la gracia que nos ha concedido, y que quienes aún no lo conozcan se nos unan en reflejar y compartir esa gracia que recibimos. Haciendo así, no podemos fallar. No hay manera de que fallemos si hacemos así. Simplemente esto es llegarnos a otros sin temor y con el amor de Dios y la gracia que tenés en tu corazón, permitiéndoles que vengan cada vez más cerca de Cristo. Necesitamos ocuparnos en la oración y ministrar efectivamente nuestra venida de servicio a los demás. Gracias, querido Dios, por la simpleza de tu palabra. Gracias por alentarnos a predicar a Cristo con todo lo que tenemos. Que cada uno de nosotros sepa que no tiene que ser un doctor en filosofía y letras, no tiene que ser un ingeniero de la NASA. Con lo poquito que sabemos, vamos con todo de nuevo. A todas las personas, la gente común, la gente no común, el ilustrado, el poco ilustrado, el ingeniero de la NASA o Doña Rosa. Nosotros vamos con la grandeza de tu palabra a las personas, lo poquito que conocemos se los damos y esperamos y siempre sabemos que tenemos garantizado tu trabajo de amor en todas las personas y en nosotros también, para darle a ellos lo que ellos necesitan. Gracias, querido Dios, por haber hecho el fotograma de algunas personas a lo largo de nuestras vidas y gracias por todos aquellos fotogramas que se han sumado para hacer de esta película de nosotros, que nosotros seamos tus hijos. Te agradecemos por todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.